donde no está bien. Dame abajo todo. Buenas tardes. Me dicen de la editorial que Fernando Vallejo, inmediatamente después de este acto, estará firmando sus libros en el pabellón 23, zona 2 de firmas. Alguna vez leí que durante más de 1000 años en Occidente, la mosca doméstica tuvo 4 patas, por la simple razón de que así lo había dicho Aristóteles. Habló el maestro y ya nadie volvió a mirar el mundo. Cuando 1000 años después alguien halló una mosca de 6 patas, le pareció una anomalía, o tal vez una criatura irresponsable. ¿Cómo se atrevía a contrariar a Aristóteles? Aquí viene Fernando Vallejo a decirnos que Newton y Galileo no siempre acertaron al describir el movimiento de los cuerpos o de la luz. Fernando, no regañes a Newton, que él se equivocaba pero lo hacía de buena fe. No como ciertos críticos de revista que no son capaces de leer tu libro solo porque los obliga a pensar. ¿Cómo harán esos pobres con Newton, que es mucho más difícil de leer y, como tú demuestras, menos preciso? Se escandalizan de que un colombiano se crea con derecho a discutir a Galileo o a Newton, como si no fuera el deber de todo lector leer críticamente cada texto. Podríamos decir que Las bolas de Cavendish es una novela cuyo protagonista, Fernando Vallejo Rendón, don F.B.R., orgullo de su país y el universo mundo, como él mismo se llama, parece emprender la crítica de los grandes maestros de la ciencia, pero en realidad viene a ajustar cuentas con las imposturas de la academia. El blanco de sus flechas son ciertos profesores prepotentes que repiten con rigidez lo que no han entendido, porque no estudian para entender, sino para repetir y para vivir del prestigio de la autoridad. Pero Vallejo es el enemigo declarado de la autoridad. Llámese Dios, el Papa, el presidente, el maestro, el gendarme o el pistolero. Vallejo grita, comillas, muchachos, lean con atención los contratos, no se dejen meter gato por liebre. En la letra chiquita está la trampa. Y así como Galileo desafió la autoridad de Aristóteles, desafíen ustedes la de Galileo, aprendan su lección. Otro viene a repetir que Vallejo se repite. Yo digo otra cosa. Vallejo insiste, como tiene que ser. Esta especie nuestra es terca en sus errores y el viejo tábano tiene que picarla sin fin para que despierte y se mueva. Nadie se atreve a decir de cada libro de Shakespeare otro libro sobre el poder, sobre el amor y sobre la muerte. Y no, Shakespeare ni siquiera hacía libros, ponía las palabras a moverse en un escenario y siempre era distinto el movimiento. Otro libro de Cervantes sobre Don Quijote, otro libro de Kafka sobre la fatalidad,
Otro libro de Flaubert buscando la palabra invisible, un paso más de Dante hacia Dios. Pues sí, otro libro de Vallejo sobre el lenguaje. Su tema secreto son las afinidades entre la ciencia y la literatura, mostrando que ambas viven la misma agonía, la de convertir el mundo en palabras, la de atrapar la realidad en el lenguaje. Claro que es imposible, la realidad es simultánea, el lenguaje es sucesivo, la realidad es vacío y fuga, el lenguaje es llenura y permanencia. No hay frase tan duradera como a las palabras se las lleva el viento. El pobre Galileo y el pobre Newton son dos literatos patéticos que intentan atrapar la realidad en palabras, pero han renunciado de antemano a la imaginación, a la fantasía, a la emoción, a la metáfora. No me extraña que no lo logren. La realidad es demasiadas cosas para que pueda caber en el incómodo recipiente de la razón. La fórmula intenta atraparla, pero todo se queda por fuera. La ecuación intenta sus malabares, pero alrededor se desesperan los ángeles. Fernando Vallejo comprende que es imposible entender. La luz escapa, lo sólido se vuelve vacío, la eternidad no se deja medir por nuestros 70 años, Dios es un agujero negro, unas fuerzas indescifrables mantienen la cohesión de este todo vacío, pero aún así grita, yo lo que quiero es entender. Y el astuto profesor de física al que él llama Vélez, por darle un rostro cercano, pero que tiene tantos nombres famosos, le dice que la física no tiene por finalidad entender, sino predecir y medir. El astuto profesor finge ser un investigador y en realidad es un manipulador. Pero tiene razón el profesor. Aunque yo no entienda una piedra, puedo quebrar un vidrio con ella. Por eso la ciencia, sin entenderlo, puede destruir el mundo. Lo otro que hay que decir es que Vallejo escribe para poner a prueba el poder del lenguaje. En un país donde se cometen todas las atrocidades, en un mundo donde la humanidad cierra los ojos ante los crímenes, las masacres, los robos de tierras, los bombardeos de ciudades, la miseria programada de millones de seres humanos, el sacrificio despiadado de millones de criaturas con sistema nervioso complejo, la riqueza colosal en manos del 1% de la población y el desamparo de millones, en un mundo donde los más prósperos negocios son la guerra y la pornografía, la fabricación de pesticidas y la destrucción de ecosistemas, ya verán ustedes que termina pareciendo más grave que un hombre desafiante y libre sea provocador con las palabras. Pero eso no es nuevo. Goethe preguntaba por qué será que lo que nos repugna en la vida nos fascina en el arte. Y ya San Agustín había dado la respuesta muchos siglos atrás, porque lo mejor que tiene la palabra perro es que no muerde. Hay personas que dicen, no leo esta novela porque está llena de crímenes, pero la verdad es que solo está llena de palabras. Si no nos gustan, cerramos la novela y buscamos otra. Hay personas que dicen, no soporto esa película porque está llena de violencia. Olvidamos que la película es un simulacro, que si nos produce la sensación de ser real es porque está muy bien hecha. En cambio, a veces pasa algo más extraño, que soportamos la realidad pero no soportamos su mención. O incluso que soportamos los noticieros llenos de verdades horribles y no soportamos los libros llenos de mera ficción. Y a Vallejo lo podrían crucificar por usar las palabras para desafiar la sensibilidad. Fernando, nos juzgan más por lo que decimos que por lo que hacemos. La humanidad no cree que las palabras sean palabras, cree que son hechos. Por eso, y no por sus amores con Sir Douglas, encadenaron a Oscar Wilde. Por eso aprisionaron al Marqués de Sade, por eso procesaron a Baudelaire, porque habló del amor entonces prohibido entre dos muchachas,
y porque decía, oh Satán, ten piedad de mi larga miseria. Fernando, te lo digo, usar el lenguaje con libertad es peligroso en un mundo donde muchas veces son los corruptos los que dictan la ley. Y tal vez el único consuelo ante estas incongruencias está en que demuestran el poder del lenguaje. Y el poder del lenguaje es el secreto de la supervivencia de la poesía. El que quiere entender es otra cosa, es un poeta extraviado. Chesterton decía que el poeta es un pobre insensato que quiere poner su cabeza en el firmamento, pero el racionalista es un loco que quiere meter el firmamento en su cabeza. Por eso yo me atrevo a decir algo que a Vallejo no le gustará, que Vallejo es un poeta que se siente más feliz hablando de las categorías angélicas de Tomás de Aquino que de las bolas de Cavendish, pero igual se divierte enumerando las curvas compuestas. Comillas, al rodar por tu plano inclinado, tu rueda va trazando un cicloide, un deltoide, un astroide, un hipocicloide, un epicicloide, un epitrocoide, una roulette, una limazón, una curva racional, una trascendental, una del grado 6, una del grado 7, escoge. Bueno, eso es poesía. Y es un poeta que dice odiar la poesía, lo cual es una manera apasionada de amarla. Escúchenlo, comillas. La gravedad no la comprendemos, ni la luz tampoco. De la materia por lo menos sabemos que en esencia es vacío. Óiganle estas frases, comillas. ¿O qué? Metían la catedral de Notre Dame en una campana de vidrio para hacer el vacío y poder tirar desde sus torres una piedra. O también, el ímpetu, el momento, el trabajo y la energía son conceptos físicos. Lo que pasa es que por la falta de imaginación lingüística y cultura que caracteriza a los físicos, para designarlos estos han recurrido al idioma de la vida, al diario, al rotatorio, y se han dado a violentarlo. Nadie les dice nada, les tienen pavor, yo no. A mí que no me vengan a asustar con su garrapateo de ecuaciones. Y el lenguaje salva a Vallejo de ser un mero garrapateador de ecuaciones. Comillas. El niño Einstein se montó en un rayo de luz con un espejo a ver si la luz en que iba cabalgando le daba en la cara y a la vez le rebotaba su imagen. Muchachos, lean las bolas de Cavendish, disfruten el esplendor del lenguaje tratando en vano de atrapar el mundo, sientan el verdadero espíritu de esta época y sientan la nobleza de Fernando Vallejo, que es capaz de reírse con gracia de Dios y del átomo, pero sabe callar conmovido ante el dolor de un perro. Muchas gracias. Entre las infamias del mundo que citaste y que tanto te indigna, te faltó la más grande monstruosidad, la de los mataderos, donde nos están matando a nuestros hermanos, a nuestros hermanos, a los cerdos, a las vacas, a los terneros. Es el tuyo. Saquemos tu teléfono. Yo no tengo celular. Entonces, en alguna parte Nunca he tenido celular. Bueno. Sigue. De que estaba hablando es que yo, de los mataderos, pero no Colombia, los mataderos de Colombia y de todo el mundo. ¿No se escucha bien? Más cerquita. Ah, pero si están escuchando lo que no estaban era oyendo. Ya sí se oye. Bueno, está bien. Bueno, te faltó la infamia más grande. Más que la banca. Más que las FARC. Más que los paramilitares. Más que los políticos colombianos. Las que quieras. Los mataderos es la infamia más grande. ¿Y están conectados por quién? Hombre, por el cristianismo
Aquí alguien tiene un celular prendido. Estoy hablando de los mataderos. No me dejan concentrar. Estaba hablando de la infamia más grande de la humanidad, que es la que han propagado durante 2000 años el cristianismo, durante 1600 años, 1400 años el maometismo, y el judaísmo, que está a la base de los dos, póngale 500 años más. Esos mataderos de estas infames religiones semíticas, la de Cristo, que no hay uno sino 20, y todos posteriores al año 100, y 3 de ellos en los evangelios y en el Nuevo Testamento, y que está en el maometismo, y que lo tomaron de la infame Biblia judía, del tercero. ¡Aló! Nora, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Estoy en la feria. Pero es que estoy hablando, aquí está la gente. No, quédate ahí si querés. Es que me está llamando mi cuñada de Medellín, Nora. Ella es la de la Sociedad Protectora de los Animales de Medellín. La que está ahí, está todavía, sí, todavía está ahí. La que maneja desde hace 32 años con mi hermano Aníbal. ¿Y saben cuántos años está cumpliendo la Sociedad Protectora de Animales de Medellín? 100 años. La fundaron en el 17, la sociedad pública de mi ciudad. Y esto es lo más noble que ha tenido Colombia, y nadie lo está viendo, ni nadie conmemorará esto. Cuando la tomaron, mi hermano y mi cuñada eran ruinas, pero ahí estaba, y todavía está. ¿Y saben cuál es la más vieja que sigue todavía en el mundo? Que exista todavía, que no se haya acabado, la de Londres. ¿Y cuál sigue después de esa que sigue existiendo todavía? La de Medellín. Entre las dos hubo otra en Chile y alguna más. Es la más vieja y es la única obra noble que le podemos decir a mi tierra de Antioquia y a Colombia entera. Aprendan de ellos, y no están buscando puestos políticos, ni el bien de ellos, ni salir retratados con niños abandonados. Están recogiendo los más desventurados de los más desventurados, que son los perros y los caballos y los animales atropellados por el ser humano y conectados por esta miserable Iglesia Católica y por las sectas protestantes que nos llovieron encima, lloviendo sobre mojados, y como con la existencia de esta empresa criminal no tuviéramos suficientes. Ahora llegaron los evangélicos, los del Cristo te ama, a estafarlos a ustedes y a robarles los sueldos, como si con los curas no tuviéramos suficientes, y con los políticos. Y ahora con estos, los de este libro, los del libro. Nora, ¿todavía estás ahí? Nora, ¿me estás oyendo? ¿Sí me estás oyendo? Es que estoy hablando de la protectora porque aproveché tu llamada. Este libro donde estoy desenmascarando lo más difícil de desenmascarar ahora, porque desenmascarar a Dios, a Cristo, a Uribe, a Santos, para mí es maíz pilado, como decían en Antioquia hace 100 años cuando yo nací. Difícil es desenmascarar ahora los físicos, estos zampones que mienten con ecuaciones. Los que tenemos llenos las universidades, a mí me odian. En El Espectador de ayer hay un chorro de odios, mira, como para volver de lodo y de odio, como para volver a tapar a Armero y a Mocoa. Y Dios, que es tan bueno, ¿cuántos salvó de Armero? Ni uno. De Mocoa ya se puso menos malo, ¿cuántos quedaron vivos? Y eso es el Dios que es bueno, y el de Cristo que te ama, y el Cristo te ama. ¿Qué tal que no nos fuera bueno y que no nos amara? ¿Cómo nos iría? Hay que acabar no solo con
no solo con los mataderos, sino con la Iglesia Católica y las sectas protestantes, y todo el cristianismo y todo el mahometismo, y con el judaísmo que está a la base de ellos, de esa barbarie que llaman civilización judeocristiana, y que también tendrían que decir judeo-musulmana, que no lo usan a ellos, pero sepan que los musulmanes, Mahoma adoptó los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y el tercero de ellos, el Levítico, es el libro más infame que ha escrito la humanidad, el de los sacrificios de animales a Yahvé, que se complacía con el olor de la carne asada, el creador del mundo excitado por el olor de la carne asada. Y esta es la base de la llamada civilización judeocristiana. A los musulmanes no les han puesto el judeo antes. Las 3 religiones semíticas son infames, y aunque ustedes, de la mayoría de ustedes, ya no les importe la religión, sepa que hay que acabar con ellas para que por fin haya moral en el mundo, y entiendan que no puede haber moral hasta que aceptemos que los animales del sistema nervioso complejo, que sienten el dolor como nosotros, son nuestros hermanos, y que tenemos que tener compasión con ellos. No podemos comerlos más. Oigan eso. Oigan eso, no importa que les esté hablando a las paredes, algún día me van a entender y van a decir, así, él tenía razón, así es, son nuestros hermanos. Bueno, empezó William hablando de Aristóteles. Nora, voy a colgarte porque esto me está estorbando mucho en el oído. ¿Y esto cómo se apaga? Aquí. Pero que no vuelva a sonar. Dígalo bien. Dígalo bien. Ya se apagó. Sí. ¿Y cuántos años ha reinado Aristóteles? Y ya lo desbancaron, el de las moscas con 4 patas, que resultaron que había también de 6 y 100 pies. ¿Cuántos ha reinado? Sigue reinando en la iglesia de Roma, porque en la base del tonismo está él, está su engaño. ¿Y Aristóteles de cuándo viene? Del 300 antes de Cristo. ¿Cuántos años lleva reinando? Más que el cristianismo, 2300 años. ¿Y cuántas cosas dijo? Y era la gran autoridad que siguió por toda la Edad Media y por el Renacimiento. Y cuando fundaron las universidades por 1250, a mediados del siglo XIII, era la estrella, porque la ciencia estrella era la teología, como ahora es la física, la de los impostores de la física. ¿Y qué es la teología? ¿Qué es la teología sino una pseudociencia? O sea, como la alquimia, como la astrología, como la frenología, ¿o es que acaso es una ciencia? ¿Y la filosofía qué es? Y cuando el hombre empezó a pensar en Grecia con los presocráticos, ¿qué era? ¿Qué era la filosofía? ¿Era ontología? ¿Era metafísica? ¿Y qué quedó de eso? ¿Qué resolvieron? Nada. Nos quedan, eso sí, de sus contemporáneos, las burlas de los sofistas, las burlas de los sofistas como la burla de la tortuga que nunca podrá alcanzar, a la que nunca podrá alcanzar Ulises, Aquiles, el que corre, el de los pies ligeros de la Ilíada, porque siempre el espacio que los separa es divisible por 2. ¿Y quién me resuelve esa aporía? Nadie. Desde entonces está el hombre empantanado tratando de entender lo que no se puede entender porque no le da la cabeza. Yo no sé si a los chimpancés o a los orangutanes o a los perros le dé. A nosotros sospecho que no, porque a mí por lo menos no me da. Nosotros nunca entenderemos qué es la luz ni qué es la gravedad. Y creemos que la estamos midiendo la gravedad con gravímetro o con qué. Y la midió Newton. ¿Y Newton se acabó o sigue vigente? Sigue vigente, exactamente. Y Newton fue el más grande científico de su tiempo. El más grande científico de su tiempo y siguió como el paradigma del más grande durante 3 siglos. Yo no estoy peleando con él aquí, primero que todo, para que quede claro. Estoy explicándoles cómo está el asunto. ¿Cómo está el asunto? Todavía no encontró en la vida cuando pregunto, ¿quién ha leído los principios matemáticos de filosofía natural de Newton? No encontró a uno que levante la mano. Y estoy seguro de que ninguno de los autores de textos de bachillerato de física, y ni siquiera, y de ahí para arriba, hasta la Lecture on Physics
de Feynman en 3 volúmenes están diciendo que Newton postuló la ley de la gravedad. Newton no postuló ninguna ley de la gravedad, entiéndame eso claro, no está en los principios. Los principios, para empezar, los escribió en latín. Hizo los escribió a los 40 años y hizo 3 en vida, en latín 3 ediciones. 2 años antes de su muerte, Andrew Moll los tradujo al inglés, que es la traducción que ha quedado y que se podría leer. ¿Quién los ha leído? Feynman no los ha leído y le dieron el Nobel. No los ha leído porque habla de la ley de la gravedad de Newton. ¿No ven que al principio Newton empieza hablando de axiómatas y de leyes motus, que quiere decir axiomas o leyes del movimiento, y son 3, no hay una cuarta, y no hay una cuarta en todos los principios. Es el libro más famoso de la ciencia y no lo ha leído nadie. Vamos a seguir entonces por ahí, o empezamos por ahí, sigamos por ahí. No los ha leído nadie, como nadie había leído el origen de las especies de Darwin, otro farsante, siendo así que las ciencias biológicas son verdaderas ciencias y la física teórica no lo es una pseudociencia, filosofía disfrazada de ciencia. Los principios no los el libro de Darwin ahora en el año 9, cuando se cumplió el sesquicentenario, los 150 años de su publicación, lo han leído algunos, y si lo han leído algunos verán que no está definida qué es una especie. ¿Cómo puede escribir alguien un libro que se llame El origen de las especies y no diga que está entendiendo por especie? ¿Cómo puede va a venir alguien a explicarnos el origen de las especies si no sabe que proviene de un óvulo fecundado por un espermatozoide? Puesto que, aunque el espermatozoide lo había descubierto Lovenhue con sus primeros microscopios, 2 siglos atrás, y el óvulo lo había descubierto von Baen, el óvulo de los mamíferos, nadie había descubierto la fecundación de un óvulo, de un espermatozoide, de un óvulo por un espermatozoide. La descubrió Oscar Herwig 15 años después de 1859, saquen cuentas, o después del origen de las especies. Y la explicación, ¿qué es? La selección natural, que también la tenía su contemporáneo Wallace, porque ni siquiera es original en eso. ¿Y qué es la explicación que lo explica todo? Que no se murió el que no está muerto, que siguió viviendo el que es más alto, y que es el más alto el que no se muere. Entonces el razonamiento, la vuelta del bobo. Y es un libro miserable, lleno de observaciones de biología y zoología, con el cual triunfó lo que era evidente, la evolución, y que estamos emparentados todos, como ya lo estaban viendo los taxómetros, los clasificadores, del cual es el más grande, era Linneo, que estamos emparentados con las vacas y con los perros, porque tenemos 2 ojos y una nariz con 2 fosas nasales y 2 hileras de dientes y un sistema digestivo y un sistema sanguíneo y sobre todo un sistema nervioso por el que sentimos el dolor. Estamos emparentados como padres e hijos y hermanos con hermanos. Entonces, ahora en estos momentos sabemos cómo funciona todo esto hasta llegar al cerebro. Las ciencias biológicas ya son muchas, porque no es solo la zoología y la botánica que conoció Darwin, porque tenemos la microbiología, la virología, la biología evolutiva, la biología molecular, la bioquímica, la inmunología, la genética. Tenemos 20 ciencias y son verdaderas, la física no. Nosotros no sabemos qué es la luz, no sabemos qué es la gravedad y no lo sabremos nunca. Y lo peor del caso, esto que parece firme y sólido, es disque vacío. Entonces es vacío y en el fondo más vacío y más vacío y más vacío. A ver si no se los tragan ahora los agujeros negros, que son ¿qué? Materia concentrada. ¿Y qué es materia? Con la palabra materia y energía se les hace agua a la boca. Y antes de que estuviera la palabra energía, ¿qué hacían? La inventaron en el siglo XIX Rankine probablemente, pero no estaba en Newton. La palabra que usó Newton fue fuerza de gravedad. En latín vis gravitas. ¿Y para qué fuerza?
con gravedad es suficiente, fuerza sobra, fuerza engaña, fuerza confunde, porque fuerza es la que hago yo para empujar esto, pero no la que se hace en el vacío cuando si suelto esto y se cae. Yo sí se caerá o levitará como un ángel, se cae. Entonces, fuerza es con contacto físico, si no hay fuerza de contacto, ¿por qué llama fuerza a la gravedad? El libro de Newton termina con el escolio general donde dice, en cuanto a la gravedad no sé qué es, y no invento hipótesis non fingo, no invento hipótesis, no invento ninguna. Ay, me leí ese libro y lo estudié durante años y no me dice qué es la gravedad, perdí mi tiempo. Y son los teoremas geométricos porque el libro de Newton es un libro de teoremas geométricos, de la geometría que venía desde los griegos, desde Euclides. No es un libro de fórmulas, no es un libro de fórmulas, no es un libro de ecuaciones, no está el signo igual. El signo igual que había descubierto Recorde en 1550 y eran 2 rayas largas que después cortaron chiquititas, que es el signo del engaño. Hay también otros signos del engaño con palos, como los 2 palos infames de la cruz o como los 3 de las porterías de un campo de fútbol. Ahí están el engaño de ponerlo de la izquierda al igual que la derecha. El hombre desde antecitos de Recorde está mintiendo, mentía antes de ellos, antes del siglo XV y XVI, básicamente mentía con palabras. Después empezó a mentir también con ecuaciones. Los físicos mienten con ecuaciones. Hay 2 formas de mentir, con palabras y con ecuaciones. La humanidad es en esencia mentirosa. Se llama, los clasificadores, el Linneo de que estaba hablando, lo llamaron Homo sapiens, el hombre sabio. No es el Homo sapiens, es el Apex mendax, el simio mentiroso. Aquí estamos viendo a nuestros políticos, a nuestros cruces y a nuestros pastores protestantes mintiéndonos todos los días. El hombre nació para mentir, por lo visto, y para reproducir las mentiras reproduciéndose como animales, pero comiéndose los animales. William, ¿por qué no sigues hablando un momentito? No, yo te iba a pedir que nos hablaras un poco de eso del espacio al cuadrado y del tiempo al cuadrado. Está más complicado porque entonces eso ya sí es un tema un poquito más enredado. No me puedo perder con esto. Bueno. Yo me precio de ser el fundador de una nueva ciencia, la imposturología, cuya función es desenmascarar impostores. Pero empecé por los más difíciles, por los físicos y los que creen que se hacen los más respetables y levantan el cielo, el grito al cielo si uno puede hablar contra ellos. Viene el chorro de insultos. En fin, ellos no han leído a Newton, ni saben tampoco latín, ni han leído a Galileo, y menos en italiano del siglo XVII, porque no lo saben. Ahí están unos cuantos pasajes en latín y enseguida en la traducción de Newton y de Galileo en italiano del siglo XVI con la traducción mía para que vean si los estoy falseando o no los estoy falseando. Yo establecí la nueva ciencia con el manualito de imposturología física. Empecé pues con la física que apareció hace unos cuantos años y que está dividido en capítulos y que tiene una introducción que a lo mejor los capítulos están en serio y la introducción está en broma. Y en la introducción está el Aquino para medirle la impostura, puesto que estos señores lo que quieren es medir lo que no entienden. Ahí tienen el Aquino, toda la capacidad de mentira que cabe en los 33 volúmenes de paja y mierda de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Ahí está. Pero pensaron que el libro era todo en broma. No, en broma era el título y en broma era la introducción para los capítulos. Entonces lo escribí ahora en broma y en serio, pero mezcladito sin capítulos. Y con el rigor que no tienen todos los que llenan los libros de notas a pie de página y de bibliografía. ¿Para qué?
no necesito bibliografía, no está, ahí está, ahí está. Aquí, entonces, estamos ante la impostura más difícil de desenmascarar, porque son los que están pretendiendo que entienden lo que no entienden y que van a medir lo que no entienden. Ah, sí, pero explotamos la bomba atómica y tenemos el sistema de localización satelital con 14 satélites girando en torno a la Tierra y que nos permiten orientarnos con un teléfono celular en el taxi o en el carro. Ah, sí, pero podemos destruir el mundo como dijiste, sin entenderlo. Lo vamos a destruir sin entenderlo. Lo vamos a destruir. Las bombas las tenemos, estamos montados en arsenal de bombas atómicas y lo vamos a entender, a destruir, pero nos vamos a ir de aquí sin entender qué es la luz, ni qué es la gravedad, ni qué es lo que llamamos materia. Bueno, voy a terminar una cosa con este hombre con Newton, antes de que se me vaya la paloma, no la del Espíritu Santo, que esa la agarro más adelantito. La de Newton. No hay una sola fórmula, no hay una sola ecuación en los principios, solo teoremas geométricos. ¿Quién siguió usando los teoremas geométricos después de Newton? Nadie. ¿Y por qué los siguieron manteniendo y los siguen manteniendo hasta ahora durante siglos? Y durante siglos fue el máximo científico del mundo. Yo nomás pregunto, no lo dijo. Él se creía un poquito, pero a mí no me importa que se crea, todo el mundo tiene derecho a creerse lo que quiera, pero no era. ¿Quién siguió probando cosas con teoremas geométricos? Nadie. ¿Dónde está la fórmula de la ley de la gravedad de Newton? Newton dijo, la gravedad que ejerce un cuerpo sobre otro disminuye según la distancia al cuadrado. Y ahí está todo. Yo digo, no, disminuye al cubo o a la quinta potencia, lo que quiera, pero dejémoslo ahí. ¿Y con qué lo midió? ¿Cuánto disminuye? Bueno, decimos, ¿pero qué es? ¿En qué lo está midiendo? No existía para medir la medida de fuerza que el sistema métrico decimal la introdujo 2 siglos después y le puso justamente el Newton, la medida de fuerza. No estaba. Entonces, la fórmula es G, que quiere decir la constante de gravitación universal multiplicada por la masa del cuerpo 1 y por la masa del cuerpo 2 dividida por la distancia al cuadrado. Él lo único dijo es lo del denominador, la distancia al cuadrado. Y no lo dijo, y lo dijo con el signo de proporcionalidad, que es una bola con una C enseguida, no con las 2 rayas, porque no las usaba. Eso era proporcionitis la que tenía y la que venía de un poco antes y de Galileo y que siguió un poco después. Era proporcionitis de la que padecía, no de igualdad. Pero como nadie ha leído los principios matemáticos de Newton, entonces todo el mundo me insulta a mí, y como nadie ha leído el origen de las especies de Darwin, entonces me pueden insultar a mí porque me meto con ellos. ¿Y por qué no me puedo meter con ellos? ¿Quién se metió con Aristóteles después de 1500 años si no Stevin? También dicen que Galileo al mismo tiempo es un poco después, dejando caer piedras desde la torre de Pisa. No lo hizo probablemente porque hacía también experimentos pensados al oeste y los hacía pasar por verdaderos. Ahí está probado Galileo, que era todavía un señor, pero no lo quemó la Inquisición. Si lo hubieran quemado ahora le estaría rezando. No lo quemaron. Digo, se mueve, sí, se mueve. Eso es lo que vemos. Es lo que él creía también, que se movía con respecto a ¿qué? La Tierra. Galileo dicen que la leyenda es de uno de sus discípulos que desde la torre inclinada de Pisa soltaba, por ejemplo, una piedra que pesa 2 kilos y su tesis se cae igual que una que pesa 20. ¿Por qué? Porque así lo decía Aristóteles. Primero que todo, no creo que Aristóteles lo hubiera dicho porque no lo voy a calumniar. No creo, porque no encuentro dónde lo dijo. Pero esa era la sabiduría que había en Europa, que un cuerpo pesado caía antes que un cuerpo de menos peso. Y no, si descontamos la resistencia del aire, todos caen igual. Stevin lo hizo de la iglesia nueva en Delft, en Holanda, unos añitos antes de Galileo, pero el mérito se lo están dando a él. Caen igual. ¿Y por qué caen igual? Porque es un misterio,
No lo entiendo, y no entiendo también por qué tendría que caer uno más lento o más rápido. Y hay un pasaje muy significativo de Galileo, que es el que aludí, que estoy citando en italiano, en su italiano del siglo XVI, que está en los dos nuevos sistemas del mundo, donde él estaba defendiendo la teoría copernicana frente a la teoría tolemaica de que el Sol no gira en torno a la Tierra, sino que es al revés. Bueno, entonces estaba diciendo, este navío que va por el Mediterráneo es un navío de gran calado, va por el Mediterráneo hacia Alepo. Si si va en línea recta y el mar está en calma, no está turbulento, no hay oleaje, podemos ver que si dejamos que hay una pecera con peces, siguen nadando como si nada. Si dejamos caer de un gotero una gota sobre la boca de esta botella, seguirá cayendo y no caerá más allá, ni más allá, ni más allá, ni más allá. Yo diría, si jugamos una partida de ping-pong en el navío de Galileo, podemos jugar la partida de ping-pong en el navío de Galileo. Después simplemente pasó esto, lo llamaron la relatividad. Ese pasaje es el pasaje claro de toda la estafa de Einstein, la que montó en el mundo, la que dejaron montar los gringos, porque no entendían alemán, él no escribía en inglés, y el alemán dejó de ser ciencia, lengua de la ciencia, después de que aparecieron sus escritos por el 30, ya era la lengua de la ciencia, era el inglés. Entonces, estoy diciendo de que Galileo, ¿por qué Galileo pudo observar esto? Él usaba esto mañosamente para probar que así como seguían todas las cosas igual, y los insectos volando como si nada y que no había forma de distinguir un barco quieto de un barco en movimiento. Si el barco en movimiento iba sobre en un mar sin oleaje y en línea recta, entonces ¿cómo era para decir? Bueno, la Tierra es igual, la Tierra se está moviendo y la vemos quieta. Porque es falso el razonamiento suyo, lo de la Tierra, porque lo utilizaba mañosamente, pero la constatación es asombrosa. ¿Y por qué no lo había hecho ante la humanidad, de que se podía jugar, por ejemplo, un partido de ping-pong en un barco en movimiento, si va en línea recta, o en un tren en movimiento igual, si no se bambolea por los rieles, o en un avión y se diga que nos toca a nosotros si sabemos? ¿Por qué no lo había hecho nadie antes? ¿Hay alguien aquí que me pueda contestar eso? No más razonen o piensen del pasado. No lo podían hacer porque no había barcos de gran calado. Ulises nunca hubiera podido hacer esa constatación, porque Ulises se bamboleaba en una barquita buscando a Ítaca, el regreso a Ítaca, mecido por el oleaje. No podía jugar ping-pong en una barquita de esas. No había los barcos de gran calado, sí, ni en las carabelas de Colón, los tenían en tiempos de Galileo. Por eso pudo hacerle esa constatación. ¿Y qué es eso de que pueda seguir, que no podamos distinguir el barco quieto del barco en movimiento? Un misterio, el misterio de la relatividad. Y de ahí no pasó el pobre Einstein, porque nada más se robó el pasaje del otro para ponerle nombre a una teoría que no entendió y que no explicó absolutamente nada. Y se estaba escribiéndole cartas a Roosevelt pidiéndole que no explotara la bomba atómica, como si él la hubiera inventado. La bomba atómica la hubiera inventado sin este hombre sucio del alma y del cuerpo. En fin. El asunto mío, mi pelea con Newton y Galileo, pues no me indignan tanto como la infinidad de farsantes que ha premiado el Premio Nobel de Física. Estocolmo y las razones que dan, que aquí están, que son grotescas, porque los que están premiando no saben qué están premiando, y los que están defendiendo a estos en las universidades, y no digo la UDA que está aquí, que está en el puesto 1500 del ranking mundial según este libro. Según la realidad parece que está en el 500, pero pues tampoco hay mucha diferencia. Estoy hablando de Cambridge y de Oxford y de Berkeley, y estoy hablando de las que están en los primeros términos. Es la misma estafa. La universidad está estafando desde que apareció a mediados del siglo XIII. Entonces estafaba con la teología, que era la gran ciencia de la universidad. Por eso están aquí los ángeles que él citó. Aquí están los ángeles. ¿Y cuándo es el radio de acción de un ángel o de un arcángel o de un querubín o de un serafín?
Ay, ¿qué tal que yo hubiera estado diciendo esto en 1200, 1300, 1400? Me habrían quemado vivo, me habrían quemado vivo. Ahora ya no me pueden quemar vivo por lo que estoy diciendo de los nuevos estafadores, los más grandes, los más difíciles de desenmascarar. Y es porque hay una diferencia entre estos dos libritos de imposturología física y el otro que yo escribí, que se titula La tautología darwinista, y otros ensayos de biología, y la diferencia es abismal. Es que las ciencias biológicas son reales y ya sabemos cómo empieza esto y cómo y para dónde va, llegando al cerebro donde no podemos entrar. No sabremos nunca cómo vemos en última instancia. Pero en el mundo físico no, la diferencia es que del mundo físico no sabemos. Yo no les puedo proponer a ustedes ninguna explicación de nada. En el libro de la tautología, que está dividido también en capítulos, explico muchas cosas que no se han explicado hasta ahora. Nadie. Ahí siguen enterrados porque el libro está enterrado, porque está escrito en un idioma de países subdesarrollados, los nuestros, que es la lengua española, no está en inglés. Bueno, y ni les importará nada porque el inglés es el libro de la ciencia. Yo he resuelto, por ejemplo, el problema de en qué consiste la recesividad o la dominancia en la genética. Nadie lo ha explicado. Ahí sigue enterrado, ahí seguirá un tiempo. Solo los dos primeros capítulos que le dan el título al libro de la tautología darwinista son para desenmascarar al impostor de Darwin y mostrar cómo podría ser el surgimiento de una especie nueva. En fin. Bueno, no, yo quería preguntarte, Fernando, a ti al comienzo te gustaba escribir libros sobre poetas y dedicaste años a seguir la vida de Barba Jacob y después a seguir la vida de José Asunción Silva. Y ahora me arrepiento. ¿Por qué te arrepientes? Porque no tienen sentido ellos, no tiene sentido. Es decir, la poesía existirá siempre. Ahora la poesía, si la vamos a hacer en palabras, la hacemos en prosa. Y la prosa tiene ritmo, lo que pasa es que es un ritmo muy sutil, que no es el ritmo contado, ni tiene rima. Es decir, un párrafo que termine con rima, si no es buscado para lograr un efecto, es una torpeza, que se rima con una palabra cercana. ¿También ¿no? soñaste con escribir un libro sobre Vargas Vila? No, yo tengo sueños, pesadillas. Pesadillas tal vez. Una biografía de Vargas Vila que nos está haciendo falta. Nuestro paisano era muy, muy interesante, pero no merece que lo estemos recordando. Pero después sí existen libros muy apasionantes y tremendos como La puta de Babilonia, por ejemplo, que no sé cómo habrá sido recibido, cómo te trataron después de ese libro. A mí siempre me trata bien todo el mundo y si no, miren. Te vi desafiar a la iglesia para que sostuvieran un debate público contigo sobre el tema de los temas de la Hombre, iglesia. Bergoglio era el cardenal primado de Argentina cuando fui a promover este librito, que me llevaron los de Planeta y me tenían encerrado en un hotel, ahora sí como una puta, atendiendo periodistas y dando entrevistas y entrevistas y entrevistas y entrevistas. Y a todos los que llegaron a entrevistar decía, mándenme a Bergoglio, tenemos un debate público en un seminario donde él diga. En un seminario donde diga, si yo estoy calumniando a la iglesia y no estoy mostrándolo como una empresa criminal, y para que hablemos de la existencia de Dios y de la existencia, si hubo una existencia real de Cristo, de los tres que tienen fundidos en uno en el Nuevo Testamento, que iba a aceptar, ni que iba a aceptar el cardenal de aquí, ni el de México, ni los que estuve desafiando, menos ahora va a aceptar este hombre falso que está allá, en el puesto que alcanzó por saber italiano y que lo está volviendo y es que la lengua de la iglesia, porque claro, él no sabe latín. Entonces él, por lo menos su predecesor que tuvo la dignidad de renunciar e irse, Ratzinger, alias Benedicto XVI, este revista no. Y les voy a explicar por qué este revista que habla italiano por su familia lo pusieron y llegó con el cuento de la humildad, diciendo que era de la secta de Ignacio de Loyola, o sea, jesuita, porque no se puso Ignacio en vez de Francisco. Porque quería los animales acaso, y es que los quiso San Francisco, eso después lo vemos, si nos queda el tiempo, que no nos va a quedar, pero sigamos con él. Lavándole los pies a los pobres, ¿no? Al cuento de la humildad y demás. Iba a repartir los bienes del Vaticano, no daba un centavo, vive el zángano de lo que le mandan de limón de todo lado y de las propiedades inmensas de la iglesia. ¿O no es así?
Bueno, ¿O no es así? Fernando, ¿O contigo. no es así? Y no estoy insultando, es que todavía no he empezado. Fernando, bueno, con Fernando podríamos hablar de muchísimos temas porque sus libros se han acercado a muchos costados de la realidad. Como digo, le dedicó muchos años a la vida de unos poetas colombianos. Él dice que ahora se arrepiente, pero yo creo que escribió esos libros con mucha pasión. El rastreo de la vida de Barba Jacob, que parecía un poeta prácticamente diluido, del que poco se sabía, solo se sabía un poco de su leyenda luciferina, llevó a Fernando Vallejo no solamente a reconstruir minuciosamente la vida de ese poeta al que yo quiero mucho y al que considero el más importante de los poetas de Colombia, sino que además le permitió reconstruir la vida de la intelectualidad latinoamericana de una época, ¿no? Tú haces un registro allí de lo que era la vida en América Latina en esas décadas. Después su libro sobre Silva también reconstruyó una época de la historia de Colombia, reconstruyó minuciosamente lo que era la ciudad de Bogotá, casi que uno siente leyendo el libro que Fernando Vallejo sabe quién vive detrás de cada puerta en esa pequeña ciudad colonial que era Bogotá a fines del siglo XIX. Ha escrito además su serie de libros autobiográficos tan extraordinario, que son como, ¿cuántos libros? ¿8? Uy, eso era como preguntarle a mi mamá que cuántos hijos tuvo. Se le olvidaron todos. Sí, y bueno, ya sabemos que además de escritor, Fernando es músico y fue director de cine. No sé si piensas volver al cine algún día. No, el cine es un embeleco del siglo XX que está durando más de la cuenta. Eso de partir la realidad en planos es un absurdo, no tiene pies ni cabeza. Pero como empezaste hablando de versos, o que llamas tu poesía, y como vas a presentar otro libro de poesía, volvamos a la polémica que hemos tenido en privado infinidad de veces. La tenemos ahora en público porque tú tienes sentido del humor, tienes el alma grande. Me estás diciendo de Silva. Silva tiene 10 poemas, grandes poemas, y puede haber grandes poemas, y no lo tiene ningún otro poeta del idioma, ni Darío aquí en América, ni en España en el siglo de oro, Fray Luis de León, ni San Juan de la Cruz, ni Manrique. No los tiene nadie, ya ni se diga Beque, que era sonsonetudo porque era versos de rimas sonantes como los de García Lorca, baratísimos, no porque estos otros eran de rimas consonantes, así fuera para quitarse el problema del ruido imaginado, rimando gerundios con gerundios y infinitivos con infinitivos. Te voy a decir un dístico de Silva, de Midnight Dreams. La fragancia indecisa de 14 sílabas alejandrino. La fragancia indecisa de un olor olvidado llegó como un fantasma y me habló del pasado. Para mí ahí está todo Proust, antes de Proust, el episodio de la Madeleine, donde le vuelca todo lo que sigue después en los varios volúmenes de En busca del tiempo perdido. Está en este verso, en este dístico, en estos dos versos. Con lo cual podríamos decir, hombre, es que esa es la diferencia entre un poeta y un prosista, es que un poeta puede meter el mundo en 2 versos. Ahora te lo voy a analizar. Suena muy bonito, ¿no? Y es muy grande y está Proust entero en él. La fragancia indecisa de un olor. ¿Cómo de un olor? ¿Qué fragancia de un olor? ¿Es sobre una de las dos? ¿O sobre olor o sobre fragancia? Sobra uno de los dos. Nada más está llenando las 14 sílabas. Te voy a citar unos versos de Darío de los que hemos hablado muchas veces, del poema Lo Fatal. Dichoso el árbol. Darío es el más grande poeta de América. El más grande poeta de América, después de Silva, en mi opinión, si es que son grandes. La fragancia indecisa, bueno, voy a citarte de Lo Fatal, ¿no? Que hemos hablado muchas veces de él. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Que el dolor, pues no hay dolor sigamos, más grande. que no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo o de ser. Ahí hay un problema entre ser y estar, pero bueno, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Dónde están los errores y los ripios y la basura?
Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Ese es para ajustar las sílabas que necesita, esa sobra. Y más la piedra dura porque ya no siente, porque esa está como el ya que usaban todos para ajustar las sílabas del verso, ya del oriente en el confín profundo, la luna parte, el nebuloso llano, porque ya, para que el ya, los versos de Falan, el poema La Luna. Pero bueno, Fernando Vallejo dijo alguna vez que un poema es bueno si hay alguien que se acuerde de él y sea capaz de decirlo de memoria. De manera que aunque a él le gusta desbaratar los versos, no, para demostrar que los versos no son suficientemente consistentes, de todas maneras recuerda muchos versos y los recuerda con amor. Yo sé que es un gran enamorado de la poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? Podríamos empezar aquí a decir algunos versos del Cántico Espiritual y inmediatamente seguiría haciéndolo, porque su odio, su declarado odio por la poesía es más bien una manera de desnudar muchas inconsistencias de la poesía moderna y el hecho de que sí, de verdad, en estos tiempos hay muchos poetas en los que no está ni el vuelo de la música, ni el pálpito de la inspiración, sino una prosa retaseada en líneas. Me dicen que estamos a punto de terminar, aquí el tiempo se acaba, pero quise mencionar estas cosas porque ahora que Fernando les va a firmar sus libros, qué bueno que les firme el libro Las bolas de Cavendish, pero esos libros sobre los poetas colombianos, esa serie de sus novelas autobiográficas, sus libros sobre ciencia y todo lo demás también es muy bueno que ustedes puedan leerlos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Fernando por seguir viniendo a Colombia.